médico del Hospital de Mayo, soy urólogo. Bueno, la clase de hoy que nos toca dictar es sobre prostatitis. Como dice esta lámina, déjame ver. La prostatitis se define como un proceso inflamatorio o infeccioso que afecta a la glándula prostática. En cambio, infección prostática solo se define como presencia de un germen, ya sea bacteria, virus, hongo, dentro de la glándula prostática. Siempre para hablar un tema de una enfermedad de un órgano hay que saber un poco de anatomía, embriología y fisiopatología. Entonces, comenzamos con la glándula prostática. La próstata es un órgano, es una glándula que se encuentra por debajo de la vejiga, por encima de la uretra, por detrás del pubis, por delante del recto, por encima del diafragma urogenital. Envuelve a la uretra, mide o pesa más o menos entre 20 a 25 gramos. No olviden que en su periodo embrionario, la glándula prostática ante la pubertad pesaba 2 gramos y a partir de la pubertad hasta los 30 años va creciendo 0.5, 0.6 gramos por año. Tiene un color rojizo, consistencia blanda o fibromuscular y su medida es muy importante. Mide más o menos entre 40 centímetros de ancho, 25 a 30 centímetros de altura y más o menos unos 2 a 2 centímetros de profundidad. Cuando hablamos también de anatomía, hay que recordar un poco sobre la clasificación de la próstata en dos grandes grupos, la clasificación de McNeil y la clasificación de Lowenstein. Lowenstein clasificaba la próstata anatómicamente en cinco porciones, dos laterales, un anterior, un posterior y un medio. Pero esta clasificación no era muy buena, solo era anatómica. En cambio, ya McNeil, en la década de los 70, clasifica la próstata según su fisiopatología. En una próstata anterior, una zona periférica, una zona central, donde envuelve los conductos eyaculadores, una zona periuretral y una zona de transición que se encuentra casi alrededor de la uretra prostática. La importancia de esto es que la zona periférica mayormente se presenta la patología tipo cáncer de próstata y la prostatitis. En cambio, en la zona central solo se encuentra cáncer de próstata menos 5%, en la zona periuretral y la zona de transición se encuentra la hiperplasia prostática benigna y el cáncer es menos del 20 a 25%. Otra forma de ver la próstata es a nivel corte histológico. En el primer cuadro de acá, en la parte arriba y a la derecha, se ve con una tinción de Mallory-Hassan. Es una tinción donde va a haber el estroma y el parénquima. El parénquima se define como toda glándula, la parte funcional de la próstata. La parte funcional es lo que se ve, son los glándulas tubuloalveolares compuestas, que el epitelio en realidad es cilíndrico, pero dependiendo de dónde está, puede variar de cilíndrico corto, cuboide, largo y pseudoestratificado, pero es una sola capa. Y el estroma, la parte que mantiene el sostén, está formado por tejido muscular, que es todo lo rojito que se ve, y la parte de la matriz que rodea al tejido muscular. Este corte de acá, la parte inferior abajo, es un corte de hematoidea eosina donde se va a ver la glándula prostática. No olviden que la glándula prostática son túbulos alveolares y está rodeado también por vasos. Dentro de los vasos que se encuentran acá, dentro de la luz tubular se va a diferenciar de otros órganos para diferenciar que es la glándula prostática, estos cuerpos amiláceos, que es en realidad son los células epiteliales muertas del tejido cilíndrico túbulo alveolar de la próstata. Importancia esto es ¿por qué? Porque la zona periférica que se encuentra acá, Hahn clasifica la próstata en tres grandes grupos de la glándula: periuretral, mucoso, submucoso y periférico. Entonces, el periférico que se encuentra acá es la zona periférica también de la zona de McNeil, va a desembocar en el seno prostático. Importancia porque la fisiopatología o la mayor cantidad de frecuencias de prostatitis se asienta en la zona periférica. Ok, ya hablamos ahora sobre prostatitis. La prostatitis, como clasificamos, es un problema inflamatorio o infeccioso de la glándula prostática. Dice que es más frecuente en menos de 50 años y es la tercera causa más frecuente en los 50 años. Cuando hablamos de patología urológica, las tres causas más frecuentes que vienen a la consulta urológica son infección urinaria, patología prostática o cálculos en las vías urinarias. La prevalencia fluctúa entre 2 al 12%, dependiendo de la edad, como le comentamos.
Y lo más importante es que el 90% de la patología de la prostatitis, la etiología, es no bacteriana. Y de 5 a 7%, hasta 10%, la patología es bacteriana. Eso vamos a ver más adelante cuando tenemos de hablar sobre, eh, sobre la fisiopatología, las causas o la etiología de la prostatitis. Ahora, teoría de la prostatitis. Como la prostatitis la más frecuente es no bacteriana, entonces se habla de una disfunción vésico-ureteral que puede ser una alteración eh, anatómica o funcional que va a producir, que puede producir un reflujo intraprostático a nivel del seno prostático que se encuentra en la uretra prostática. Esto va a producir una respuesta química y una respuesta antiinmune a nivel de esa zona. También se habla de que puede haber un trastorno neuromuscular. Muchos de estos problemas de la prostatitis está asociado o se ve con pacientes con fibromialgias, pacientes con colon irritable. También hablan otra fisiopatología como un cuadro de dolor distrófico simpático reflejo, que al inicio este síndrome apareció en las extremidades, donde decía que una inflamación crónica producía como una neuritis simpática y una distrofia de la piel de esa zona. Eso hablaba en la parte periférica, siempre se hablaba en los dedos, en las piernas, pero también se ha visto que en otros órganos también puede afectar esto. ¿Eso qué quiere decir? Que la fisiopatología de la prostatitis no bacteriana es muy compleja. En cambio, con la fisiopatología de la prostatitis bacteriana, claro, como el mismo le dice, es una bacteria. Ahora, Nickel comienza a clasificar las bacterias que encontraba en la próstata. Lo clasifica en 4 grupos. Aquellas bacterias que sí producen prostatitis son los germes gram negativos, tipo Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, etc. Los que probablemente, si le encuentran, puede ser que sea prostatitis si se asocia con el cuadro. Por ejemplo, gram positivo, tipo Enterococos, Staphylococcus, Epidermidis, Ipsaprofítico, no, digo, Staphylococcus aureus, y lo que posiblemente pueden producir prostatitis. Acá se incluyen la clamidia, el uroplasma, la candidiasis, la trichomona, la estafilococo cobrase negativo, tipos saprofítico y epidermidis. ¿Por qué? Porque dice que cuando tú haces un cultivo de la uretra, distal, vas a encontrar estas bacterias en dicha zona. Entonces, algunos le ponen dudas si encuentran cultivo de la secreción prostática y encuentran estas bacterias. Pero hay gérmenes que no son patógenos, como lactobacilos, dicteroides, etc. Entonces, ¿cómo se clasifica la prostatitis en general? Entonces, hay 2 grandes consensos. El consenso de 1995, que clasifica la prostatitis tipo 1, tipo 2, tipo 3A y B y el tipo 4. Ya después aumentó una clasificación, la de 2001, donde habla de prostatitis aguda bacteriana, que es igual al tipo 1, la prostatitis bacteriana crónica, que es la tipo 2, y el tipo 3 lo clasificó como dolor periódico crónico, A cuando es inflamatorio y B cuando no es inflamatorio, y el tipo 4 es el prostatitis que encuentras asintomática a través de una biopsia, de un estudio de secreción prostática, etc. Como le comenté, el tipo 3, la bacteriana, es el 90-95% de la causa, mientras que el tipo bacteriana, que son los 2 primeros, fluctúa entre 5 hasta el 10%. Para diferenciar el inflamatorio y no inflamatorio, cuando se estudia la secreción prostática, se va a encontrar leucocitos o macrófagos. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de la prostatitis en general? Este es en general todavía. Hacemos a través de la anamnesis. La anamnesis del paciente va a referir molestias urinarias bajas, ya sea irritativos o obstructivos, como poliaquiuria, nicturia, disuria, urgencia, y como obstructivos como pujo, goteo, etc. El tracto rectal van a encontrar la próstata casi igual o aumentada, o casi igual o más blanda. En los exámenes de orina, mayormente no encuentran nada, excepto la bacteria aguda, que a veces puede encontrar bacterias en orina. Una prueba muy utilizada para descartar entre tipo 2 y tipo 3 es la prueba de Mares-Stamy, que vamos a ver más adelante. Los cultivos de secreción prostática es lo que se encuentra en la prueba de Mares. El PSA, mayormente, en algunos casos puede haber aumento del PSA.
Por eso a veces el PSA no es un antígeno prostático específico del cáncer de próstata. También se puede ver en próstatas un poco crecidas de gran tamaño, en prostatitis, ya sea bacteriana o no bacteriana, o manipulación de la próstata. La ecografía normalmente no se pide, tanto la ecografía como la tomografía y la resonancia, no se pide tanto en la prostatitis bacteriana o no bacteriana. Lo que sí no podemos prostatitis bacteriana cuando pensamos que se está complicando con acceso prostático. La punción, la biopsia de la próstata, solo utilizamos cuando tenemos un tacto rectal en la prostatitis que nos hace pensar en cáncer de próstata. ¿En qué caso hace pensar? Cuando tenemos prostatitis dura, indurada. ¿En qué caso es eso? En mayor de una prostatitis granulomatosa, que vamos a hablar posteriormente. La citoscopía, la verdad, no es un examen que se solicita, pero a veces solicitamos cuando tenemos un paciente con una prostatitis, queremos un tratamiento y no mejora con el tratamiento. Igual que el estudio de urodinamia, en el cual lo que puede haber una disfunción vesíquico-esfinteriana que hablamos anteriormente. Ok, ahora vamos a hablar sobre prostatitis bacteriana aguda. La prostatitis bacteriana aguda es un cuadro inflamatorio infeccioso, entonces una ITU. Cuando hablamos de infección del tracto urinario, todas las ITUs en el hombre se consideran ITUs complicadas. La fisiopatología puede venir de tres lugares. La vía retrógrada, vía hematógena, vía linfática. La vía retrógrada puede ser por entrada por la uretra a través de una actividad sexual contra natura, o puede ser porque viene de la vía alta, que es menos frecuente. La vía hematógena puede venir de un foco infeccioso de otra zona, como puede ser pulmonar, cardíaco, etc. Y la vía linfática dice que hay como una translocación a nivel de la flora intestinal que va hacia el tejido prostático. Los gérmenes más frecuentes en la prostatitis bacteriana sigue siendo, como toda infección urinaria, la Escherichia coli. En el 80 normalmente son Escherichia coli, gram negativo, Klebsiella, etc. La pseudomonas mayormente se va a localizar cuando tenemos pacientes intrahospitalarios o pacientes que usan sonda. Otros gérmenes son enterococos, etc. El cuadro clínico es un cuadro agudo, caracterizado por sepsis. Ya saben que ustedes la sepsis se define como taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la temperatura o hipotermia, aumento y puede variar de sepsis severa, shock séptico, difusional múltiple que puede presentar el paciente. Asociado a síndrome miccional, como disuria, poliacuria, nicturia, etc. Y un dolor, el dolor que refieren los pacientes que sufren de prostatitis, como es un órgano interno, no es un dolor puntual, es un dolor que puede ser a nivel suprapúbico, a nivel perianal, a nivel del escroto, a nivel testicular, a nivel del pene, en la vejiga o lumbar bajo. Siendo lo más frecuente, como le comenté, el síndrome miccional en un 30-64%. La fibromialgia, o sea, como es un cuadro infeccioso severo, puede haber un malestar general, un decaimiento y alza térmica. Entonces, cuando uno hace el tacto rectal sí está indicado, no el masaje prostático. Puedes encontrar una próstata un poquito aumentada de calor, tumefacta, pero no aumento de consistencia. No está contraindicado el masaje prostático. El PSA, como le digo, en algunos pacientes puede haber un incremento. Tal es ese incremento que para que se vuelva su normalidad pueden pasar semanas hasta 3 meses. Entonces, clínicamente la prostatitis bacteriana aguda se caracteriza por una afectación general, una sepsis severa o sepsis a sepsis severa, caracterizada por fiebre, síndrome miccional, dolor, ya sabes, perianal, base del pene, y al examen clínico, el tacto rectal puede encontrarse aumento de la temperatura local o puede encontrarse crecido y tumefacto. Al examen clínico, el examen de orina puede verse encontrar leucocitos, puede haber nitritos y el cultivo puede encontrar cultivo positivo. La ecografía, como le comenté al inicio, no nos sirve de nada. La ecografía es una próstata un poquito aumentada de tamaño, nada más, igual que la tomografía, igual que la resonancia. Para el diagnóstico de prostatitis bacteriana aguda, no nos ayuda mucho la ecografía ni los ayuda el diagnóstico. El tratamiento de la prostatitis bacteriana aguda, como es un cuadro inflamatorio, cualquier antibiótico va a llegar y va a pasar la barrera prostática.
Eso va a depender del cuadro clínico. Si el paciente está con sepsis severa o shock séptico, el tratamiento es por vía endovenosa. Si el paciente está con sepsis nada más, puede ser el tratamiento vía oral. Entonces, ¿cómo comenzamos? Mucho comienza con cefalosporina tercera generación, aminoglucósidos, y si tienen una gran duda, pueden comenzar también con carbapenem. Este tratamiento, a diferencia de otros tratamientos, puede durar de 4 a 6 semanas. No es un tratamiento de 10 días ni 14 días, es de 4 a 6 semanas. Claro, los primeros días, cuando el paciente tiene sepsis severa, puede estar unos 5 o 7 días. Eso va a depender de si la fiebre persiste o del estado general del paciente. Normalmente cuando uno da antibiótico endovenoso, cambia de vía endovenosa a vía oral después de 3 días que el paciente no tenga fiebre o que haya mejorado el cuadro clínico. Y termina el tratamiento por vía oral usando quinolonas, etcétera, dependiendo también va a depender del cultivo de la orina que sale en el antibiograma. En caso de patógeno de transmisión sexual, que también se puede pensar, el tratamiento es un poquito más corto, pero no es menos, como le expliqué, más frecuente la prostatitis bacteriana aguda sea por gérmenes gram negativos a la cabeza de Escherichia coli, al 80%. ¿Qué complicaciones puede tener la prostatitis bacteriana aguda? Entonces, uno, el más peligroso es el acceso prostático. Dos, puede producir infección ascendente, una epilinfitis aguda. Tres, puede producir, la enfermedad inflamatoria de esta próstata puede ser que la uretra prostática se obstruya y haga globo vesical. Cuando un paciente tiene globo vesical, lo que a veces recomendamos no es pasarle una sonda por vía uretral, sino hacerle una derivación tipo talla vesical o cistostomía. Otra cosa que también puede producir una como complicación es la orcoepidimitis, inflamación del testículo por vía descendente, o sea, a la uretra prostática asciende por vía de conducto diferente. Ahora vamos a hablar sobre prostatitis bacteriana crónica. Como comentamos, la prostatitis bacteriana es una ITU, una infección del tracto urinario recurrente. O sea, es un paciente que tiene cuadros sintomatológicos no frecuentes, sino cuadros infecciosos que va desde síntomas muy leves hasta síntomas un poco severos en el transcurso del tiempo. Como le comenté, los síntomas pueden ser disuria, un dolor perianal, ardor, dolor de eyaculación, puede haber nicturia, puede haber dolor pélvico, dolor a nivel del pase del pene, a nivel escrotal, dolor a nivel lumbar bajo, puede haber orquialgia, hematospermia. Y la fiebre, como le digo, cuando los casos se agudizan, puede haber fiebre, como que tampoco no puede haber fiebre. Los gérmenes en estos casos, por ejemplo, es igual como casi parecido a los casos agudos. Sigue siendo la cabeza de Escherichia coli. Cuando el paciente adquiere la prostatitis, como le comenté, intrahospitalario o pasó un paciente con portadores sonda, el Escherichia coli baja a un 50 o 60% y aparecen otras bacterias como tipo Pseudomonas, Morganella o Serratia. Ahora, si tú tienes un paciente diabético, también te puede pensar en hongos, tipo candidiasis. Y si tienes paciente con HIV, también hay que pensar en Cryptococcus neoforma. Una cosa muy importante es que la prostatitis bacteriana aguda no va a hacerse crónica, ni la crónica es parte de la aguda, porque hay pacientes con hepatitis crónica que nunca han tenido un cuadro de hepatitis bacteriana aguda. Entonces, como son cuadros no muy intensos como la hepatitis bacteriana aguda, tenemos que diferenciar el tipo 2, la bacteriana aguda, no, el tipo 2 del tipo 3, la prostatitis bacteriana crónica con el dolor pélvico crónico, porque los síntomas son muy parecidos. Entonces, ¿qué uno hace? Hace el examen que se llama test de Mares, Stamen o la prueba de los 4 vasos. ¿En qué consiste? En que el paciente orina 10 centímetros en un primer vaso. Si sale positivo, probablemente que sea una infección uretral. Después orina un segundo vaso, que es el chorro medio, y si sale positivo, probablemente sea infección de la vejiga o de riñón. Hace un tercer vaso, el tercer vaso y es el masaje prostático, no el tacto prostático, es el masaje prostático, es la compresión desde la base hasta el lápiz de la próstata. Y a nivel de la uretra prostática va a ser una pequeña secreción. Es lo que como comúnmente, vulgarmente le llaman el punto G del hombre. Es tocar el recto y ahí llegan como que el paciente llega como que a su orgasmo. Y se manda a cultivar.
Si sale positivo, es prostatitis bacteriana crónica. ¿Por qué? Porque está prohibido en caso de que sea aguda. Y el cuarto vaso es, después del masaje prostático, se manda a orinar al paciente y se cultiva. Y si sale positivo, es bacteriana crónica. Ahora, Nikke dijo, esto es muy engorroso. 4 vasos, muy complicado. Entonces agarró el segundo vaso, es el chorro medio, y comparaba con el cuarto vaso. Si el primer vaso sería negativo, el segundo vaso sería positivo, bueno, prostatitis bacteriana crónica. Si este sería positivo y el otro también sería positivo, pero aumentaba, por ejemplo, acá tenía 10 a la 3 y este era 10 a la 4, ya es positivo a una prostatitis bacteriana crónica, o 10 a la 5, en otras palabras. Ok, entonces, como los síntomas son un poco lentos, no son muy intensos, y ya tenemos la prueba del estamen mare, que me sale que es una bacteriana, el tratamiento en estos casos es también antibiótico. El detalle radica que cuando es crónico, no todos los antibióticos llegan muy bien al tejido prostático, debido a que tiene una barrera, debido a la biodisponibilidad, debido al pK prostático, etc. Entonces, lo que llega muy bien al tejido prostático son las fluoroquinolonas, entre ellos las ciprofloxacino, la levofloxacino, ofloxacino, etc. Otro que llega muy bien son las sulfas, especialmente el trimethoprim llega muy bien, casi al 100%. El sulfamethoxazol solo llega muy poco. Otro que también llega son las tetraciclinas, tipo doxiciclina, el metronidazol. Los aminoglucósidos llegan también, pero no tanto, tienen un 30-50%. Otros, como los aminoglucósidos, no se recomienda. Ok. Siempre no olviden que el tratamiento de la prostatitis bacteriana crónica dura de 4 a 8 semanas. Son tratamientos largos, no son cortos. Ahora vamos a hablar sobre el dolor, una prostatitis o dolor pélvico crónico o prostatitis crónica no bacteriana. Este es un cuadro también prostático que puede estar siendo grandes grupos, inflamatorio e inflamatorio, pero la incidencia fluctúa de 3 a 4% por 1000 pacientes por año, está entre 5 y 15%, es la prostatitis más frecuente de todas las prostatitis tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, es la más frecuente, el 90%. Mayormente se ve entre los varones de 30 a 50 años de edad, no tienen antecedentes de infección urinaria, pero sí tienen siempre van a haber algunos pacientes con síndrome de ansiedad, pacientes deprimidos, etcétera. El cuadro clínico siempre tiene que estar más de 3 meses con síndrome miccional. Como le dije, puede ser irritativos, obstructivos. También se puede estar asociado a otras patologías tipo fibromialgia, colon irritable, etcétera. El diagnóstico en estos casos es más complejo. Los síntomas, como les comenté, es muy parecido a la prostatitis bacteriana crónica. La diferencia es cuando le haces el masaje prostático, no encuentras bacteria. Hay un cuestionario que está a la mano derecha, se llama Índice de Síntomas Prostáticos Crónicos. Estos cuestionarios mayormente hacen unos síntomas cualitativos, lo pongas cuantitativos. Es muy raro que se haga en consultorio, pero así lo hacemos cuando hacemos trabajo de investigación. Los exámenes de ayuda diagnóstico, como examen de orina, urocultivo, cultivo de cultivo de secreción prostática o la prueba de estamen mares, mayormente sale negativo. Lo único que a veces la prueba de estamen mares diferencia del tipo A al tipo B, que en el tipo A vas a encontrar leucocitos o macrófagos y el tipo B encuentras todo normal. Entonces, la fisiopatología se habla de un problema de disfunción vésico-uretral que va a producir un reflujo. El reflujo en esta zona va a producir que entre la orina y produzca un problema químico inflamatorio a nivel de la glándula periférica de la próstata. También se ha asociado a esos gérmenes que Nikke hablaba de casi improbable que puedan producir
tipo clamidia, uroplasma. Entonces, en el esquema del tratamiento van a haber antibióticos pensando en estos gérmenes que probablemente puedan producir. Y como le comenté, el paciente tiene una molestia más de 3 meses de evolución, tiene un dolor, un disconfort a nivel periférico, a nivel de hipogastrio, a nivel perineal anterior y posterior, a nivel escrotal. Al examen clínico, normalmente la próstata es normal, no hay mucha diferencia, no encuentras nada que te llame la atención. Al examen de diagnóstico, como le digo, la ecografía no te ayuda en nada tampoco, la tomografía ni la resonancia. Puede haber microcalcificaciones, puede haber un poquito de tamaño, pero no es patognomónico para decir que es prostatitis crónica. Y como le comenté, el tratamiento, como no tenemos una etiología clara, son como esquemas de tratamientos. Comienza a darle tratamientos que se da frecuentemente hasta tratamientos que se da infrecuentemente, que son tratamientos que han sido recomendados por algunos médicos, dice que le dio muy bien. Entonces, los primeros tratamientos que da pensando una alteración de una disfunción vésico-uretral son los alfa bloqueadores, o sea, lo que hace que relaje y orine para mayor tranquilidad. Como piensa que es una inflamación, puede dar antiinflamatorios. Como piensa que es una alteración del piso pélvico, relajantes musculares, anticolinérgico, porque mucho se asocia a frecuencia de la orina. Otros también dan inhibidores de 5-ferroreductasa, pensando que como ha crecido un poco la próstata, que de repente eso le produce la inflamación. También otros dan fisioterapia, termoterapia. Hay algunos que dan masaje prostático. El masaje prostático no es un tratamiento que todos los urólogos hacen, lo hacen algunos urólogos. Lo que hacen el masaje prostático como parte de su tratamiento, ellos dicen, su teoría dicen es que mejora, primero dicen, al masajear hacen que rompan las adherencias intraprostáticas y hacen que llegue mejor el antibiótico. Bueno, eso es su decisión, pero hacer un masaje prostático no es bonito para los hombres. Otro, por ejemplo, es la terapia miofacial liberadora mediante estímulos pélvicos. Otros también son inyecciones intraprostáticas, ya sea con antibióticos, con corticoides, con anestésicos. También dan instilación intravesical de analgésicos y antibióticos. O sea, son esquemas de algunos médicos que dicen que le va muy bien. Y la cirugía, en teoría la cirugía no está indicada en pacientes con prostatitis. Pero en algunos casos, como que tiene calcificaciones prostáticas o tenga en la urodinamia que se le pidió al paciente una disfunción vésico-esfinteriana o una elevación del cuello, en esos casos se le puede indicar, pero no es que esté indicado realmente. De repente lo hacen pensando que va a mejorar el paciente. Algunos mejoran, algunos no mejoran. En resumen, la prostatitis se divide en 4 grupos: prostatitis bacteriana aguda, la crónica, la bacteriana y la prostatitis asintomática. Siendo más frecuente la tipo 3 de un 90%. Acá, por ejemplo, ha variado un poco porque ha puesto prostatitis. La prostatitis antes era caracterizado como dolor prostático. Por eso acá varía un poco. Ahora, hay unos cuadros de prostatitis ya que son un poquito más definidos como prostatitis granulomatosa. La prostatitis granulomatosa es una patología en el cual es muy infrecuente, en el cual la causa puede producir también por bacterias tipo Mycobacterium, ya sea sifilítico o tuberculoso, virales, micóticas, etc. La tercera parte de la prostatitis granulomatosa es específica, o sea, van a encontrar un germen, pero lo más frecuente es que sea inespecífica. Y se divide en 2 grandes grupos, la no eosinofílica y la eosinofílica. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? Porque la no eosinofílica es una prostatitis como la prostatitis crónica abacteriana, que esos cuadros son síntomas muy leves, pero que al tacto rectal se llama la atención una cosa, que parece que está indurado tipo cáncer prostático. Por eso es la única prostatitis en teoría
que hacemos biopsia prostática, ya que la biopsia prostática no hace el diagnóstico de prostatitis granulomatosa, porque tenemos que diferenciar. En las otras prostatitis, por ejemplo, nunca comenté que se hagan biopsia prostática, solo en este caso prostatitis granulomatosa no eosinofílica, cuando haces tacto rectal y encuentras una induración que nos hace pensar en cáncer prostático. En cambio, la eosinofílica es muy parecido a la prostatitis bacteriana aguda. Es un cuadro que un paciente que viene con síntomas de sepsis severa, y que la diferencia del uno al otro es que al examen del hemograma vas a encontrar leucocitosis, pero en este caso, en la bacteriana aguda vas a encontrar con neutrofilia. En cambio, en la eosinofílica vas a encontrar con eosinófilos aumentados en el hemograma. Y el tratamiento es un poco diferente. Ahí vamos a mencionar después. Entonces, la incidencia, como comenté, es menos del 1% de todas las prostatitis que tenemos. Se encuentra en postquirúrgico de un adenoma prostático un 0.4%. Post-biopsia encontramos un 0.29% y post-RTU un 0.7%. Como le comenté, la prostatitis se divide en dos grandes grupos, la eosinofílica y la no eosinofílica. La neoeosinofílica, la fisiopatología dice, se cree que es un problema que el reflujo de la orina llega a los acines prostáticos del tejido periférico. Esto va a producir una reacción química inmunológica que al final al curar hace un granuloma cuerpo extraño. En cambio, la prostatitis eosinofílica se dice que tiene un componente alérgico, por eso muchos se relacionan con pacientes que tienen asma, pacientes que tienen manifestaciones o signos atópicos de piel, etc. Y que el tratamiento también acá se le da con antialérgicos, puede darse más aparte de repente que le puede dar antibiótico, puede dar hasta corticoides y puede darse más Cloralgam, etcétera, para tratamiento de tipo alergia. Ahora viene la prostatitis tuberculosa. La prostatitis tuberculosa, como siempre le comenté, la causa, la vía más frecuente de infección prostática es la vía ascendente. En cambio, la tuberculosa, la vía más frecuente de infección al tejido prostático es la vía hematógena. De otro foco viene, es un foco primario, foco secundario, llega al tejido prostático. La vía ascendente se relaciona mucho antes, en la edad media hacia abajo, cuando los rabinos que tenían tuberculosis hacían la circuncisión con los dientes y podían contener tanto la piel como la uretra, y por ahí podía ascender al tejido prostático la tuberculosis prostática. Entonces, ¿en qué casos pensamos que tiene prostatitis por tuberculosis? Por ejemplo, los síntomas son igualitos, síntomas muy leves, irritativos muy leves como disuria, poliaquiuria, nicturia, urgencia, dolor de eyaculación, pero a veces se asocia con antecedentes de infertilidad, se asocia también con fístulas prostático perianal o prostático rectal, que es muy, muy raro que se vea, y antecedentes de que pueden haber tenido o no tuberculosis. El tracto rectal, como es un prostatitis granulomatosa, mayormente puede estar aumentada de consistencia, que nos hace pensar en cáncer prostático. Entonces, ¿por qué ha entrado mucha en vigencia esto? Uno, en el Perú, en la década de los 70, se veía, no tan frecuente, pero sí se veía casos de prostatitis tuberculosa. Pero cuando entraron el tratamiento para antituberculostático, con rifampicina, isoniazid, etcétera, mejoró y muy pocos casos se ve TBC prostática. Ahora, para los americanos, han encontrado más frecuente, han comenzado a ver estos casos cuando ha comenzado el problema del SIDA y cuando han comenzado a tener también pacientes multiresistentes al tratamiento de tuberculostáticos. Entonces, por eso se está viendo en incremento de estos pacientes. Como le expliqué, el uroanálisis, acorde a la estrella colombino, puede estar ahí. Los cultivos de Mycobacterium, la sensibilidad va en 52%, pero no olviden que tienen que esperar más entre 60 a 90 días para ver el cultivo del Weisstein. Entonces, cuando todos buscan Mycobacterium, hay dos exámenes, hay el directo de ácido alcohol resistente, que pueden, lo más frecuente que no vean nada, y el cultivo, que es a partir de 60 a 90 días, que sí pueden encontrar un 52%. Un estudio que ya mayor sensibilidad es el PCR para Mycobacterium, que está en un 95%.
La ecografía, pues, ecografía, tomografía de resonancia cuando sospechas que hay un acceso prostático. La cistourolografía, bueno, para ver si hay un trayecto fistuloso de la próstata, la vesícula perineal, etc. La biopsia, bueno, solo cuando tienes el tacto rectal y encuentras algo indurado, te hace sospechar un cáncer prostático, puedes pensar y hacer una biopsia prostática. Otro que deben conocer es el acceso prostático. El acceso prostático mayormente es una complicación de una prostatitis. Normalmente son bacterianas agudas. Esto no es muy frecuente. Fluctúa entre 0.5 a 2.5% de toda la prostatitis bacteriana aguda. Su mortalidad sí es bastante alta, aunque ha bajado por la mejora del tratamiento en un 3 al 16%. Una cosa muy importante es que a veces siempre comienza con un acceso o con múltiples microaccesos y se junta y forman un gran acceso prostático. Siempre hay un factor de fondo que son a veces son inmunosuprimidos o son diabéticos, son alcohólicos crónicos o tienen una enfermedad de fondo y que han sido de repente instrumentados, biopsiados, etcétera. Entonces, el acceso prostático, este médico Lucio de Latti clasifica en 5 grupos. Lo importante es que el tipo 1, que es menos de 1 centímetro el acceso prostático, el tratamiento es médico, da el antibiótico de amplio espectro, como ya saben que son gram negativos, puedes darle aminoglucósidos, puedes asociarlo con cefalosporinas, puedes darles quinolona tercera generación, puedes darles carbapenem y ver la evolución del paciente. Pero si el paciente tiene menos de 1 centímetro y tiene cuadro de sepsis severa o que no mejora con tratamiento antibiótico, el otro esquema de tratamiento es el drenaje. Entonces, ¿cómo drenamos al paciente? Normalmente estos pacientes, el acceso prostático está en la zona periférica. Entonces lo drenamos a través de zona perineal o transrectal. En la década de los 70 a 80, la causa más frecuente de acceso prostático era el acceso por gonorrea. Por vía ascendente subía la gonorrea, se metía en la próstata y formaba un acceso en la zona periuretral o la zona de transición. Entonces el drenaje por acá era a través de la resección transuretral de próstata, que es un aparato que entra por la uretra prostática y comienza a cortar por dentro. Entonces, en este caso sí nos ayuda la tomografía, la ecografía o la resonancia. En la tomografía, por ejemplo, acá se ve una zona hipopogénica con zonas hiperecogénicas. Igual que en la tomografía, en la resonancia, que se ve una zona de alteración de las densidades. Entonces, el diagnóstico en estos casos es ecográfico, mejor tomográfico o por resonancia. Y el tratamiento, como les comenté, es antibióticos por vía endovenosa de amplio espectro, hacerle su ecografía y dependiendo si es menos de 1 centímetro o más de 1 centímetro o menos de 1 centímetro con otros factores desencadenantes, hacerle el drenaje, ya sea por vía perineal, transrectal o a través de una resección transuretral de próstata. ¿Alguna pregunta a los alumnos? Buenas. ¿Alguna pregunta? No me escucho. Doctor, creo que por el momento no hay preguntas. Ok, entonces estamos por terminar la charla de prostatitis. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.